Bienvenidos otra vez a Voces de la Comunidad. Para mí es un gusto compartir otro programa dedicado a la identidad, a la memoria, a la historia y a la cultura de nuestro municipio, de los barrios, a través de sus referentes, a través de la gente, a través de los que hacen cosas, de los que facilitan el progreso. Y en este caso nos vamos a dedicar a un lugar emblemático de Villa Bosch, un lugar histórico, importante para la sociedad, para la sociabilidad, la antigua estación del tren aquí en Villa Bosch, que lamentablemente no pasa su mejor momento, está con mucha desidia en cuanto al mantenimiento, a su preservación, pero claramente recuperando esta historia podemos mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia un futuro mejor, en cuanto a que esta estación, valorando aquella historia, pueda convertirse, ¿por qué no?, en el futuro en un centro cultural, en un lugar que sea un punto de encuentro para los vecinos. Así que hoy la propuesta es esta, el barrio de Villa Bosch y puntualmente la historia de la antigua estación. Vamos a transitar este camino de la mano de un historiador muy importante de la zona y también de algunos vecinos y referentes que nos dan su mirada sobre lo que ellos creen, sobre lo que la comunidad cree que debería ocurrir en esta zona. I'm never really there when shadows turn to light and hope into despair. Los habitantes de Villa Bosch están orgullosos de su antigua estación y del bosque de eucaliptos. Francisco Soldano es profesor de historia en el Colegio Pío XII y un destacado historiador de la zona. Desde su profesión, enseña a valorar nuestro patrimonio y vela por su preservación. Con él repasamos la historia del lugar. Bueno, este es un lugar histórico y emblemático del barrio de Villa Bosch. Lamentablemente no está bien preservado, por lo menos como los vecinos quisieran y como merecerían. Pero contanos un poquito la historia de este lugar. Bueno, yo te completo lo que vos decías. Es un emblema, hoy es un emblema, pero de la desidia y del abandono, ¿no? Pero bueno, esta es la estación que se construye en el 32, como bien dice en la placa que figura allí de mármol, por el arquitecto Colombo. En el 32 se hace esta estación, este edificio, no todo el edificio. El edificio fue completado posteriormente, porque tenía otra estructura, una estructura más moderna y recta. Pero esto fue ya, hablamos aproximadamente del año 58-60. ¿Por qué? Porque habían cambiado los trenes también y eran más elevados. Y se subía, por supuesto, por los escalones. Luego, en la década del 70, 73, vienen los trenes japoneses, estos que tenemos todavía, así que son viejitos, y se construye este nuevo andén. Este es el tercer andén. El primero era de carbonilla. Elevado para que la gente pueda subir directo, elevado, ¿no? Sí. Bueno, entonces el edificio es del 32 y el loteo de esta zona de Bosch data de la misma época, más o menos. Un poquito antes, en el 30 empiezan los loteos. Y que incluso se utilizaba el tranvía de los hermanos Lacroze promocionando y se le daba viajes gratis a la gente de Capital para llegar y comprar. Claro. Y después lo llevaban nuevamente, ¿no? ¿Se promocionaba como un barrio parque este? Sí, era campo. Lo más próximo que teníamos aquí era la estancia precisamente de los Pereira Iraola, lo que es Ciudad Jardín. Porque también no te olvides que lo que había sido el campo de don Diego Caseros había sido donado por las chicas, las viudas, una viuda y después eran varias hermanas, y se lo dieron, se lo concesionaron, se lo regalaron al gobierno de Justo para hacer el colegio militar. Pero esa era la casa de don Diego Caseros donde se formaron las tropas de Rosas esperando a Urquiza, que venía del otro lado de la cañada de Morón, porque el arroyo Morón estaba cubierto de cañaverales, ¿no? Profe, volviendo a esta zona, entonces fue el lugar central de la primera sociabilidad de Villa Bosch, ¿no? ¿Cómo era en la vida cotidiana, vos que lo conociste?
Mirá, yo conocí a partir del 54, yo vine en el 53, aquí era muy pequeño, ¿no? Pero a partir de ese momento, esto era un barrio, una familia, pocas casas, la gente, por ejemplo, venía, viajaba, dejaba en las salas de hombres o de mujeres sus pertenencias. ¿Cómo sala de hombres o de mujeres? Sí, en aquella época se hacía así, no podían esperar mujeres y La hombres. gente venía a esperar el tren, los hombres tenían una sala para ellos y las mujeres de otro, separados. con los niños. Y muchos de ellos, como eran pocos los vecinos, dejaban las galochas, porque cuando llovía usaban las galochas, todo de tierra. No había asfalto, tierra, venían embarrados con la galocha y dejaban la galocha ¿dónde? La dejaban en la misma sala de espera. En la sala de espera. Y tomaban el tranvía, que el famoso bicho. Perdón, la galocha quedaba acá y 5 o 6 horas, 10 hasta que... todo el tiempo que quisiera. Okay. Como se conocían, si había 20 familias era mucho, entonces lógicamente se conocían y bueno, y ahí cuando volvían se llevaban sus cosas. Claro. Y además qué necesitaba cada vecino, qué buscaba, se juntaban aquí para charlar, posteriormente había un puesto de diario. ¿Cómo era el puesto de diario de aquella época? Calcular, era una mesa con 2 caballetes y listo. Claro. Y entonces allí se reunían a charlar. Yo recuerdo que de chiquito también veía el grupo de gente mayor que venían y se sentaban, había bancos allí. Se sentaban y pasaban su tiempo acá, de sus días. Después se transformó un poquito esto. Era un espacio público, en definitiva. El lugar de encuentro. El lugar de encuentro. Y luego hicieron estos canteros. Estas palmeras eran muy anteriores. Yo recuerdo haberlas visto más chicas y en fotos. Y después ya cambiaron todo y bien. Y ahora tenemos esta... ¿Y ahí arriba qué funcionaba? Era así la cosa. Boletería, la sala de hombres y de mujeres. Arriba la casa del jefe de estación, ajá, con dependencias. ¿Vivía acá? Sí. Y con baños. O sea, el jefe de estación vivía acá y estaba con su familia. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Y la calle que se asfaltó, la primera es esta, la que ves vos, donde después, más adelante, apareció el primer colectivo, que iba desde Bosch, iba de Caseros, hasta unas 12, 15 cuadras de aquí, hasta la calle Besada, después volvía, ¿no? Primera calle que se asfaltó, fue la empresa Bocassi, me acuerdo, Bocacci, en aquella época. ¿Cuál era el servicio acá, ferroviario o de tranvía que llegaba a Bosch entonces? Campo de Mayo, La Croce, o La Croce, Campo de Mayo. Después se extendió hasta... ¿Y qué era un tranvía? ¿Era un tren? ¿Qué era? Eran 2 vagones. Primero, primitivamente, los hermanos Lacroce fueron convencidos como para que haga una extensión de Lacroce en Lynch. Si vos vas a Lynch vas a ver que hay una vía anexa, yendo para allá hacia la izquierda. Esa vía iba a San Martín. Hasta el año aproximadamente 58, 59, llegaba hasta San Martín y empalmaba en San Martín y después se iba hacia la costa. Y después se anuló. Entonces los hermanos Lacroce, primero con este trencito a caballo, era un vagón tirado por caballos. Más tarde iba por locomotora 2 trencitos, 2 vagones, le llamaban el bicho verde. Y luego la locomotora se utilizaba para los viajes afuera. Y después sí se electrificó y se usaba el trole. A tal punto, fíjate vos que cuando llegaba el trole, por ejemplo, no había estaciones de agronomía, los jóvenes que estudiaban en la universidad, le bajaban el trole, paraba el tren, entonces bajaban y se iban. Claro. Si Contanos no, le daba la gauchada, les bajaba el trole. La historia del kilómetro 11. Y kilómetro 11, precisamente estamos a 11 kilómetros de Federico Lacroce, o sea, de Chacarita. La famosa Chacarita, que era la chacrita, ¿no? Porque en realidad Chacarita no existía. Esa era la chacrita de los franciscanos, que tenían un convento en donde está el cementerio y el cementerio era de ellos, es decir, un cementerio propio. Más tarde se los expropiaron y formaron la chacrita de los monjes o de los franciscanos. De ahí viene Chacarita. Claro, ahí viene Chacarita, que era un término bien aborigen de los Pampas y los querandíes, que era el pequeño grupo que había aquí, la tribu de los querandíes. Bueno, y aquí estamos a 11 kilómetros y por eso la parada se llamaba kilómetro 11. Paraje kilómetro 11. Era un paraje, te repito, era este nivel incluso en la estación con carbonilla. Lamentablemente el estado del histórico edificio y de su entorno deja mucho que desear. Eje de la vida social del barrio, conexión con el ferrocarril, la estación merece otro futuro.
¿Qué pensás que debería ocurrir aquí? ¿Cuál es el destino futuro deseable desde los vecinos para esta antigua estación? Desde los vecinos, que se reconstruya, que se reforme, que se tire abajo todos los costados al edificio, que se conserve el edificio original, que se reestructure, que se haga parquizado, que se haga una cosa hermosa como era. ¿Y qué uso debería dársele a esto? De recreación, de estar, de encontrarse, de hacer encuentro como siempre y de viajar como corresponde y no pasar vergüenza. Esto es por el lado de los vecinos. Por el lado de algunos intereses creados muy importantes, de un lado y de otro, y a nivel político también te lo digo, aunque a vos no te guste, es así, a nivel político también, ha habido planes, proyectos ambiciosos que no tendían a mejorar la zona, sino a buscar un lucro personal. Claro. Por supuesto, no teniendo en cuenta la arquitectura, no teniendo en cuenta la historia. Yo creo que esto tiene valor patrimonial primero, es un sitio histórico y patrimonial del barrio y del distrito. Habría que partir de ahí y pensar un uso para la comunidad en principio, ¿no? Sí, perfecto. Por eso la idea nuestra siempre fue hacer un centro cultural aquí. Claro. Pero bueno, fuimos boicoteados en el año 85. Y duele verla en este estado, ¿no? Lastima profundamente por la inseguridad y porque se va lo más lindo que teníamos, que es precisamente lo único que nos queda, más la casa de los Bosch, de fin de semana los Bosch allá en el campo de deporte, después no nos queda nada más. Este es el único símbolo que tenemos. Tiene que ver con la identidad del barrio, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No se defienden estos signos de identidad que quedan, es como que, digamos, ejes de lo que fue la historia del barrio se van perdiendo. Mirá, yo suelo decir en las charlas donde me invita a la municipalidad, que en realidad ya hemos perdido el acervo cultural. La cultura nuestra ya fue desapareciendo. Hemos perdido hasta el lenguaje. Si podés ver vos, andá leyendo todos los nombres que hay en todos los negocios, te vas a encontrar con un 80% de nombres términos ingleses. Hemos perdido eso. Si se pierde la cultura, se pierde la identidad. Y si se pierde la identidad, se pierde la dignidad. Y un pueblo sin dignidad no merece ser libre. Entonces ahí estamos, allí estamos. La antigua estación es en los hechos el lugar más emblemático de Bosch, pero hoy se encuentra en un estado de abandono que impresiona. Afortunadamente, un grupo de vecinos ha elaborado un proyecto de recuperación. Carlos Ledo es un destacado comerciante de la zona y es una parte importante en esta iniciativa. Bueno, Carlos, estamos en un lugar de alto valor histórico y simbólico para los vecinos de Villa Bosch, que quizá no está como muchos desearían. ¿Cuáles son las ideas de los vecinos sobre qué hacer en esta zona y puntualmente del otro lado de la vía en la antigua estación de Villa Bosch? Bueno, Diego, primero gracias por invitarme a este momento y decirte que sí, que es un lugar emblemático. Nosotros le llamamos a la estación la entrada de nuestra casa, porque Bosch es nuestra casa, nuestro hogar, y es muy lamentable las condiciones en que se encuentra el casco de la estación, el casco histórico, y la idea es remodelarlo, ya desde años que venimos con ese proyecto. Y este sector que ves acá, el llamado bosque de eucaliptus, el cual realmente nos preocupa más que nada por el tema de seguridad, ya que de noche es una boca de lobo, no tiene iluminación, no tiene limpieza, fíjate los pastos. La idea es recuperar este sector público que es de todos los ciudadanos de la zona, para la comunidad, para que lo puedan disfrutar. Y bueno, te voy a repetir, como primer medida nos encantaría que se pueda iluminar y que se pueda parquizar para que la gente pueda transitar libremente tanto de día como de noche. Ustedes han venido trabajando, tengo entendido, vecinos, comerciantes de hace ya varios años, juntando firmas con mesas aquí, buscando el consenso, ¿no? ¿Cuál es el resumen de ese trabajo comunitario que han hecho? Tal cual como vos lo decís, venimos desde el año 2005 aproximadamente, consensuando con los vecinos, qué les gustaría, le preguntábamos qué les gustaría para este sector, qué quisiera que hubiera aquí, cuál es su visión en el futuro. Se hicieron charlas, se hicieron debates, se juntaron firmas y de todo eso nació un proyecto ambiental donde se prioriza conservar el casco histórico de la estación, o sea, dejarlo arquitectónicamente como fue creado en 1932 sin modificar, y recuperar el bosque de eucaliptus para la comunidad. Eso fue lo que la gente, yo te diría casi en su mayoría, ¿no? Y en ese proyecto, la antigua estación, que además es una bellísima arquitectura y tiene valor patrimonial para todo el distrito, ¿qué debería ser? O sea, ¿sede de qué? ¿Qué función social debería cumplir? Y inevitablemente un centro cultural donde
pueda funcionar una biblioteca pública, donde puedan funcionar espacios de exposiciones de arte, porque Villa Bosch es una zona donde hay muchísimos artistas y muchas veces no tienen dónde exponer. Exponen en algunos comercios, en algunos locales, pero tener ese sector dedicado a la cultura y al arte, que creo que es lo que en realidad nos hace crecer como comunidad, ¿no? Y que sea también un punto de encuentro, ¿no? Y de cultura para la sociabilidad del barrio. Así es, históricamente la estación fue un punto de encuentro. Hoy la gente pasa por ese túnel, camino al tren, y quizá uno pierde de vista el valor histórico y cultural que tiene y la potencialidad para los vecinos, ¿no? Sí, exactamente. Muchas veces lo cotidiano te hace eso, te hace perder la visión de lo que realmente es eso, un lugar históricamente emblemático para vos, donde se han tejido miles de historias. Y es un edificio, como vos dijiste, bellísimo, uno de los más bellos del ramal de la Urquiza, y sin embargo está en condiciones. Yo lamento, pero un día tengo ese temor, esa fantasía de que un día me levanto y lo encuentro en ruinas, ¿viste? Y vos te vas a reír, pero me despierto la noche sobresaltado porque digo, no, estaba soñando. Pero vos tenés bien presente en tu inconsciente este tema. Es terrible como se me ha hecho carne. Claro, bueno, pero habla también de la pasión tuya y de muchos vecinos porque esto cambie para mejor, ¿no? Y además, por último, quiero preguntarte por una idea más grande que tiene que ver con el espacio público en esta zona del municipio, aquí Martín Coronado, la idea de que esto también se integre en un parque público mayor, dada la falta de espacios públicos, de lugares para el disfrute de la comunidad, un sendero saludable, un corredor natural. ¿Cómo es esa idea? Sí, para esa idea se creó entre varias instituciones, ¿no? El Centro Cultural José María Bosch, la Asociación Oasis, Coparco, Vecinos Ciudad Jardín, Vecino Autoconvocado de Bosch. Y bueno, lo que hemos elevado un proyecto de un corredor biológico que arrancaría en la calle Hornos y la Vía hasta Pablo Podestá, donde hay un proyecto también de una reserva ecológica, o sea que sería todo funcional, ¿no? Y en ese relevamiento, hemos relevamientos arbóreos, relevamientos de aves, comprobamos, mejor dicho, que es un lugar de migración de aves, más allá del pulmón de aire, lo que puede servir para la comunidad, ¿no? En todo sentido. Y bueno, ese es un proyecto también muy lindo y autosustentable. La verdad que participación de jóvenes, estudiantes, personas de tercera edad, un lugar para todos. Sí, así es, porque permite, por ejemplo, a los niños de las escuelas que vengan y conocen, porque cada especie va a estar identificada, puede conocer las distintas especies arbóreas y de aves. Y para la comunidad mayor pensamos en los centros de jubilados, en realizar huertas orgánicas que ellos pueden llevar adelante, ya que ellos tienen las semillas primitivas sin modificar de tantas hortalizas, tomates y demás, ¿no? Que hay una comunidad italiana muy importante. Entonces participa toda la ciudadanía, viveros, por eso se hace autosustentable y participa toda la comunidad. Hoy los eucaliptos de Villa Bosch funcionan como el único y el último pulmón arbolado en esta localidad. Es muy importante defenderlos y preservarlos. Este lugar vos decías que es un punto de encuentro, ha sido un espacio público fenomenal. Hoy no, claro, por supuesto, y es una deuda pendiente. Y del otro lado de la estación, los eucaliptos, que también son un emblema del barrio. 52, 54. En el 54 aparentemente parece que fue por idea o con permiso, no sé cómo se la nombra, a Eva Perón, en cuanto a que antes de morir en el 52 ya se pensaba en hacer algo que la recuerde, y en el 54 se hace la plantación de eucaliptos, pero eso es una versión que no está muy bien justificada quizás, y ahí nacen los eucaliptos, un espacio verde que pertenece a la fraternidad, y hay un mástil del otro lado que vos vas a ver que dice F, Ferrocarril Urquiza. Ahí se hacían los actos patrios, antes de que se haga, por supuesto, la plaza, porque también la plaza se hizo al momento también de los primeros remates. Claro. Y después, Monseñor Copelo habla con la señora de Bosch, Carmen Migens de Bosch, y le dice, mire, hay una congregación en Soldati que recién llegan, ¿por qué usted no le dice que sea? Pues ellos, claro, hicieron así. Hicieron la plaza, que se llamaba Reynolds, Francisco Reynolds, el militar. Luego donaron 3 lotes enfrente para la comisaría, 2 lotes aquí de este lado para la escuela, primera escuela, y enfrente le dijeron, bueno, busquemos algo, hagamos una iglesita. E hicieron una iglesita pequeña y se la dieron a los josefinos. Ellos sabían muy bien también, porque que donde había sacerdotes, donde había iglesia, iba a haber colegio. Donde iba a haber colegio, aumentaban los valores de los terrenos. Claro. Entonces los más caros eran esos. Porque en definitiva, en realidad, la calle primera de aquí para allá, la calle primera se inundaba.
era lo más bajo que había. Si vos ves que, viste dónde está el túnel, allí hay un arroyito que venía de Caseros e iba a parar a Billinghurst, al puerto de Billinghurst le llamaban. Pasaba por la plaza. ¿Qué significa para el barrio el eucalipto, este bosquecito que tenemos? Y es un símbolo. Es la única estación de todo el trayecto del Urquiza aquí que vas a ver que está forestado. Es hermoso. A algunos les encanta, a todos nos encanta, el 90%. El otro 10% molesta, porque tienen que bajar de noche, hay poca iluminación, tienen temores. Es un terreno muy interesante y que despierta mucha ambición de aquellos que tienen otros proyectos. Ahora, ¿no habría que rescatarlo, preservarlo, iluminarlo para el uso comunitario? Totalmente, pero está concesionada toda el Metrovías, ¿no? Alambró toda la parcela de eucaliptos precisamente porque es responsabilidad de ellos. Hubo varios accidentes, cayeron varias ramas de los eucaliptos, provocó juicios, entonces por eso alambraron ellos ese sector. Más, alambraron de más, porque en realidad tenía que haber una vereda, pero la vereda se la comieron cuando hicieron el asfalto de la municipalidad. Y ellos alambraron realmente bien, hasta donde da el límite de los eucaliptos. Vos sabés que esto, ¿te acordás que esto viene de la época de que los ingleses hicieron los ferrocarriles, que hacia los costados tenían un sector o una superficie importante y la conservaron? Finalmente, tu reflexión o definición sobre qué significa el bosque de eucaliptus para Villa Bosch, para los habitantes de este lugar. Yo lo ampliaría, más que Villa Bosch, te digo, para la comunidad, para el país y para el mundo en general, porque es uno de los pocos pulmones realmente nativos que quedan en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra provincia. Para Bosch es el sueño, nuestra utopía. Yo creo que todo el boschense que se siente boschense desde la cuna sueña con este espacio recuperado, sueña con su estación recuperada, sueña con ese corredor biológico que va a ser realmente una muestra hacia el mundo de que se puede hacer con poco dinero, porque no es una gran inversión la que se necesita, y sí va a cumplir una función no solo social, sino también ambiental, que hoy en día es muy importante la cuestión ambiental. Carlos, de por sí felicitaciones por seguir bregando por estas buenas ideas y ojalá en no mucho tiempo sean realidad. Las acompañamos, muchas gracias. No, yo te agradezco a vos por brindarme la oportunidad de poder hablar en tu prestigioso programa y sí, muy contento con esto y bueno, es una manera de vida. Que un día te despiertes en lugar de con una pesadilla, con esto en ruinas, que te despiertes con esto hecho una realidad. Muchas gracias. Yo creo que sí, tengo fe de que sí. Gracias a vos. Hoy hemos hecho un recorrido por Villa Bosch, localidad con una fuerte identidad que nos llama a meditar sobre el cuidado del patrimonio y su uso actual. Los habitantes de Bosch merecen un estado presente que ponga en valor la antigua estación y convierta su entorno en un espacio público de referencia para los vecinos. Gracias por seguirnos cada miércoles. Recuerden que para opiniones y sugerencias pueden enviar sus mensajes a nuestro correo electrónico vocescomunidad3f@gmail.com. Hasta la próxima semana con más Voces de la Comunidad.